Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que estén bien. Esta semana vamos a tratar el tema de material o materiales. El material es un elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto. Los elementos del conjunto pueden tener naturaleza real o que son tangibles y naturaleza virtual que pueden ser abstractos. Por ejemplo, un conjunto formado por cuaderno, lápiz, goma, plastilina, etcétera, se puede denominar material escolar. Fíjese, los materiales por sí mismos pues pueden convertirse en un elemento simple, ¿no? Nosotros requerimos un material para hacer nuestras diferentes actividades. Hay que saber qué elegir, qué tipo de materiales elegir para que cumpla con una función. Pero también podemos denominar a materiales al conjunto de diferentes medios o diferentes elementos que vamos a utilizar para elaborar un trabajo. Por ejemplo, en los diferentes campos, en el área de cocina, en el área de computación o de electrónica, etcétera, requerimos de cierto conjunto de materiales para poder desempeñar nuestro trabajo. No hay que confundir con medios técnicos como herramientas, instrumentos, gestos técnicos o máquinas. El material pues simplemente va a ser nuestro consumible, el material que nos va a poder ayudar a trabajar para poder utilizarlo. Hay que saber elegir de acuerdo a la calidad de la resistencia, la economía o varios tipos de características que tiene que tener pues para que cumpla obviamente con una buena función. Miren, el origen de los materiales se puede diferenciar en tres tipos: el vegetal, el animal y el artificial. Dentro del vegetal, pues obviamente lo vamos a extraer directamente de la naturaleza. Todos los materiales de hecho tienen origen natural. Entonces el vegetal directamente lo vamos a utilizar, lo vamos a extraer de la naturaleza. Entonces bueno, podemos verlo por ejemplo en la madera, en la piedra, en la tierra, en las plantas, etcétera, en la herbolaria. Otra clasificación del origen es el animal. Vamos a utilizar lo de los animales, que también es un elemento de natural, pero esos animales ustedes saben que cuentan con diferentes medios o ya de acuerdo a su composición física que podemos extraerle de ellos. Por ejemplo, sus pieles, sus huesos, su carne, las tintas, etcétera. Otra clasificación es el artificial. El artificial material artificial es cuando ya sufre una transformación o puede ser un compuesto. Este puede ser una pintura, plásticos, plastilina, ladrillo, etcétera. Incluso, por ejemplo, si ustedes ven en su vida diaria, pues la mayoría de esos materiales pues ya son artificiales, ¿no? Por ejemplo, los plásticos o los vidrios. Entonces, obviamente que sufren una transformación, no está directamente en la naturaleza. Entonces, eso les digo, ya la mayoría de materiales ya lo tenemos así. ¿Y cómo se clasifican? El material puede ser primario. El primario se puede definir como una mezcla homogénea, o sea, que es simplemente un elemento, un compuesto único, que no sufre ninguna transformación. Por ejemplo, un tronco de un árbol, una piedra, el agua incluso, la tierra. Entonces es un elemento, un material que directamente lo tenemos, lo tomamos de la naturaleza y ya lo podemos utilizar, ya así como está. ¿No? Por ejemplo, una piedra o el agua, no simplemente o la tierra. Lo requerimos para alguna tarea que vamos a elaborar. Material secundario, una clasificación del material secundario, es cuando sufre una pequeña transformación. Por ejemplo, bueno, esto va a ser una mezcla heterogénea. Si tomamos un árbol, lo extraemos, pero si lo cortamos y lo hacemos en tablas o lo cortamos para ya le cambiamos su forma física, pues ya va a ser un material secundario, o una barra de metal o una varilla. Ya sufre una pequeña transformación, por ejemplo, la fundición de esos aceros, pues ya sufre una transformación y se va a convertir en material secundario. Un material terciario es cuando sufre una transformación más compleja o más elaborada. Por ejemplo, ya lo podemos encontrar como las telas, un compuesto químico, la pintura, las tintas, el cemento. O sea, ya cuando sufre una gran transformación, entonces ya lo vamos a requerir, a utilizar, ¿no? Incluso en nuestra vida cotidiana, les digo, ya de ese tipo de materiales, pues ya lo contamos incluso en los alimentos o para la limpieza, un buen producto de limpieza, productos del aseo, etcétera. Entonces, bueno, son materiales que ya sufren una transformación. Miren, en cuanto a la industria de la construcción es un ejemplo, ¿qué materiales vamos a requerir? Los materiales, les digo, va de acuerdo a las condiciones físicas
y a las condiciones sociales. Por ejemplo, si nosotros, este material está al alcance de nosotros, pues, y es fácil de conseguirlo, pues lo vamos a elegir. Por eso les digo que es importante la elección de materiales. Porque, por ejemplo, si un material es muy difícil de conseguir, pues nos va a tardar o vamos a atrasar nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, también hay que elegir el tipo de acabado que tiene ese material o la calidad o la resistencia. Entonces, bueno, en la construcción es muy importante la elección de material, porque les digo, va a depender mucho de qué tanto pues va a soportar o qué tanto va a durar. Entonces, bueno, y también si este material lo conseguimos fácil, les digo. O sea, simplemente, pues es la finalidad de elegir los materiales. Bueno, van a elaborar esta actividad. Van a elegir cualquier tipo de material, ya les digo, no confundan con medios técnicos a material. A material pues, simplemente es ahora sí que nuestra materia prima, nuestro elemento que nos va a hacer funcionar cualquier tipo de elemento o de actividad tecnológica. Van a elegirlo, van a dibujarlo, aquí sus condiciones, su color y demás, o pueden hacer un recorte, pueden poner un recorte y van a hacer una descripción, miren, en qué se utiliza, cuál es la función o la finalidad que tiene ese material, qué condiciones físicas, a qué me refiero, al acabado, a la textura, al color, al olor, incluso al aroma, a la resistencia, a cómo se siente, si es cálido, si es frío, etcétera. Entonces, bueno, las condiciones físicas, el origen, ya vimos el origen, si es animal, vegetal o artificial, y la clasificación, cómo se clasifica, si es primario, terciario, secundario. Bueno, esa es la actividad, chicos. Pues me dio gusto saludarlos. Cualquier comentario estamos en el grupo de WhatsApp o Classroom. Bueno, cuídense mucho, que estén bien, hasta luego.